Claudia. Muy buenos días, Ramón. Un saludo a toda su audiencia. Claudia, en primera instancia, y le estoy haciendo la pregunta a todos nuestros invitados en el desarrollo de Primeras Noticias esta mañana. ¿Qué opinión le merece a usted la aprehensión de Manuel Condori, el alcalde de Achocalla? ¿Será el chivo expiatorio o uno de los eslabones de una cadena de complicidades y de corrupción entre tres instancias: la inmobiliaria Cantutani, el alcalde o el municipio de La Paz, o el alcalde y el municipio de Achocalla? ¿A su criterio, qué es lo que sucede en este aspecto? Exactamente lo que usted decía en un inicio, ¿no? Es solamente el eslabón de una gran cadena de corrupción, donde además el alcalde Negro Arias, o Iván Arias más bien, tiene serias denuncias, ¿no? Recordemos el tema de el edificio Las Loritas, etcétera. Entonces habrá en este momento donde hay la vida de una niña, hay varios damnificados, gente que puede perderlo todo, los ahorros de toda su vida en una vivienda. Habrá que hacer las investigaciones necesarias, y no por el hecho de haber sido electos pueden escudarse en aquello y negociar algo que no les pertenece, ¿no? El empresario también debe ser investigado, y si les corresponde estar tras las rejas, deberá ser así. Esta vez la justicia tendrá que obrar conforme a la ley, y ojalá que los sobornos no pesen más que la ley. Sabemos que Claudia está en Cochabamba, pero la detención siempre de un actor político, de un político, de una autoridad, es motivo de noticia y llama profundamente la atención. En este aspecto, las elecciones judiciales, que están prácticamente a la vuelta de la esquina, en 2 domingos estaremos ya votando nuestras elecciones judiciales, ¿le parecen a usted un despropósito o más bien se está haciendo lo correcto? A ver, un despropósito en el sentido que sí queremos, o más bien las elecciones judiciales son parte de lo que se debería cambiar en esta justicia tan corrupta que la vive y la vivimos todos los bolivianos. Lamentablemente una elección a medias que también nos deja muchísimas dudas. ¿Será que este Tribunal Constitucional autoprorrogado el año 2025 diga a los bolivianos que no podrá haber elecciones nacionales, porque también tendríamos que tener elecciones judiciales para completar lo que hace a los magistrados? Esta es la gran duda. El gobierno de Luis Arce Catacora resultó igual o peor que el de Evo Morales, lamentablemente, porque se está nuevamente utilizando, instrumentalizando a la justicia boliviana para favorecer al partido en función de gobierno, o esta vez a un actor como es Luis Arce Catacora. Una justicia que está por demás podrida, que no goza de credibilidad, menos de respeto. Esta elección judicial hace simplemente a una parte de lo que se debe cambiar, cambios estructurales en la justicia para recobrar precisamente la credibilidad de los bolivianos. Las elecciones judiciales parten de un proceso constituyente que deriva en la Constitución del Estado Plurinacional en el año 2009. Ahí la tiene usted. Eso implicó abrir la Constitución en aquel momento, y se hizo una Constitución muy acomodada, muy de prêt-à-porter, de acuerdo, muy de diseño para el movimiento al socialismo, y lo cual merecería un cambio porque los tiempos también han cambiado. No hay ningún problema en mover la Constitución, en reformar la Constitución. ¿Considera usted, se mostraría usted partidaria desde una perspectiva de análisis político de una nueva constituyente que permita hacer reformas profundas a la Constitución? Desde luego que sí, el país está esperando aquello, usted lo ha dicho. Cuando se aprobó esta Constitución Política del Estado, el movimiento al socialismo, de manera muy concreta, Evo Morales estaba en su mejor momento. Utilizó la presión de los movimientos sociales para aprobar esta Constitución Política del Estado con un corte sastre, hecha a la medida del movimiento al socialismo. Hoy no solo los tiempos han cambiado, sino que vemos que esta misma Constitución Política del Estado tiene serias contradicciones, lo que nos lleva a pensar en una nueva reforma judicial, pero esta vez para hablar, o más bien para sentar una especie de reconciliación entre los bolivianos.
Si bien es cierto, en un inicio se trató de decirle a los bolivianos que esta nueva constitución lo que hacía más bien era no discriminar, etcétera, pero tiene muchísimas contradicciones. Entonces, ojalá, el primer reto es que hayan elecciones del 2025 y aquello abrirá la puerta seguramente en un espacio democrático a pensar en una reforma a la constitución política del Estado, pero sobre todo que esa constitución política del Estado sea acatada principalmente por los gobernantes y no ocurra lo que ocurrió con Evo Morales, que no respetó el artículo 168, que se rehúsa a respetar resoluciones constitucionales, una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo que ha pisoteado el voto de los bolivianos el 21 de febrero del 2016, cuando Bolivia le dijo no a su reelección. A pesar de ello, al tratarse de una personalidad política muy fuerte, muy gravitante en los últimos 20 años en el país, está claro que Evo Morales va a persistir. Ayer, en una reunión justamente en Cochabamba, el Estado Mayor del Pueblo, que son unas organizaciones sociales todavía leales a Evo Morales, lo ratificó como presidente del MAS y como posible candidato a la presidencia. A mí todo esto me suena a que Evo, quizás no este año, pero de cara al año 2030, pueda intentarlo de nuevo. Claudia. Sí, mire, creo que Evo Morales debería tener claridad en el tema, ¿no? Él está inhabilitado moral y jurídicamente para ser candidato el 2025. Digo moral porque una persona que tiene acusaciones por pedofilia, por haber mantenido relaciones sexuales con una menor de edad, y fruto de aquello tener un hijo, no puede ser candidato. Jurídicamente, volvemos a reiterarlo, se lo prohíbe la Constitución Política del Estado, que sus propios diputados, constituyentes, etcétera, aprobaron. Pero sobre todo ese voto del 2016, cuando Bolivia le dijo no, lamentablemente, de la manera en la que se ha utilizado a la justicia en nuestro país, que va acomodándose, porque también hay que recordar que estos magistrados autoprorrogados, que hace poquito, en noviembre, dictaron un auto constitucional, esos mismos le dijeron a Evo Morales que era su derecho humano ser candidato. Entonces hay muchísimas dudas, contradicciones y por otro lado está la tosudez de un Evo Morales que no quiere ver la realidad, el hartazgo del pueblo boliviano que ya no lo quiere como actor. Hay algunas encuestas, sondeos de opinión que nos muestran grandes negativos respecto a la probable candidatura de Evo Morales. Habla usted de una encuesta, una muy reciente, una que en principio habría sufragado el propio Marcelo Claure en Estados Unidos, lo sitúa muy arriba en las encuestas a Evo Morales, ¿eh? Bueno, la encuesta de Claure nos muestra un Evo Morales que tiene como techo el 18%, pero que tiene muchísimos negativos. Su tendencia ya no crecería más allá. Por otro lado, hay otra encuesta que ni siquiera ya tomó a Evo Morales como candidato. Y eso es lo que deberían hacer la mayoría de las encuestadoras y el propio pueblo boliviano. No tomar en cuenta a Evo Morales como candidato. No puede ser candidato. La justicia se lo prohíbe y reitero, moralmente los ciudadanos bolivianos repudian a quien en su momento habría utilizado su poder para abusar de niñas menores de edad. Mientras aquello no se aclare, no tenemos por qué tomar en cuenta a un Evo Morales que estaría descalificado para participar de la elección 2025. Más allá de una descalificación moral, todavía tiene un voto duro y un voto muy importante, y sobre todo si nos vamos a la región del trópico de Cochabamba, que usted conoce muy bien, el Chapare. Allí Evo Morales sigue siendo el amo y señor. ¿Eso puede de algún modo mover la balanza o el equilibrio de poderes en el seno del propio movimiento al socialismo, Claudia? El movimiento al socialismo está fracturado, está quebrado. Y en algún momento se decía que esta fractura, este quiebre era solamente una pantomima, pero hemos podido ver en el desarrollo de estos meses que sí esa fractura es evidente. El Tribunal Supremo Electoral reconoce a
otro miembro del Movimiento al Socialismo y desconoce a Evo Morales Robert como García. presidente de ese partido. Entonces eso lo que hace más bien es reducir el poder, el liderazgo de Evo Morales solamente al Chapare, teniéndolo como un peligro latente, específicamente en Cochabamba. Lo hemos vivido más de 20 días de bloqueo que han afectado también de manera muy específica a Cochabamba. El poder, ese liderazgo de Evo Morales se ha reducido a sus 6 federaciones, e inclusive yo le hablaría de que dentro de aquello también hay cansancio, porque hay muchas personas dirigentes que no quieren revelar sus nombres, pero se quejan de la extorsión, del miedo que tienen, de la represalia que tienen cuando ellos se niegan a bloquear o a marchar. Claudia, para terminar, ¿qué opinión tiene usted, más allá de lo de las encuestas, que ya lo ha dejado bastante claro, que ya los candidatos empiecen a pensar en proclamaciones, inclusive faltando varios meses para el inicio oficial, el lanzamiento oficial de posibles candidaturas, que es en abril? ¿Esta especie de precampaña le beneficia al país en medio de un contexto de crisis económica, o lo contrario, va en detrimento de la estabilidad política y social en Bolivia? Estamos viviendo un momento de crisis económica, política y social, pero lamentablemente muchos de los candidatos que aspiran a la silla presidencial le siguieron el juego a Evo Morales, que fue el primero en decirle a los bolivianos que estaba desesperado por una elección nacional. En algún momento se habló de adelantar las elecciones, y Evo Morales durante todo ese tiempo fue posesionando en el imaginario de la población su probable candidatura. Fueron otros candidatos, por mencionar solo alguno, Vicente Cuéllar, por ejemplo, que ya recorrió los 9 departamentos, si no me equivoco. Entonces, hay también desesperación en la oposición. Lo que en este momento el país necesita y el ciudadano quiere escuchar no son proclamaciones, no son las típicas concentraciones, sino más bien un proyecto de país a mediano y a largo plazo, que resuelva el problema de la crisis económica, pero sobre todo que nos ayude a sanar las heridas del pasado, que nos reconcilie entre bolivianos y que logre definitivamente hacer que este país pueda salir adelante, lejos, dejando atrás la corrupción, el clientelismo al que el Movimiento al Socialismo nos ha acostumbrado durante estos casi 20 años en el poder. Claudia Mayón, muchísimas gracias. Ella es politóloga allá en Cochabamba. Un abrazo para usted y, por supuesto, por extensión a todo el departamento. Un abrazo. Muy buenos días. Muy buenos días. Y clara, Claudia, ¿eh?